invitado especial, Manuel Sandoval Ríos. Y los renegados, Paco de la Garza, y Jorge Goñi. Hola, muy buenas tardes. Hoy, 1 de mayo del 2021. Hoy tenemos un invitado muy interesante, Manuel Sandoval. Manuel es ingeniero mecánico. Soy orgulloso compañero de él. Manuel ha estado a cargo de muchos temas de innovación. Él estuvo en una dirección en ProMéxico y dentro de esa dirección de ProMéxico logró hacer lo que es el clúster de aeronáutica en México, fomentar el negocio internacional y ha estado en muchos temas de innovación. Hoy es un experto en innovación en recursos humanos. También tiene a cargo una herramienta de gestión para criptodemocracia y para toma de decisiones de blockchain, con blockchain, lo cual permite dar transparencia a todos los que quieren ver las decisiones que se toman. Manuel, te dejo la palabra. Vamos a tener una presentación los primeros 30 minutos. Y después tendremos algunos comentarios de parte del auditorio. Manuel trae una aplicación, volviendo a la innovación, para que podamos hacer los comentarios vía su aplicación. Manuel, por favor. Jorge, muy buenas tardes a todos. Qué bueno que se pudieran conectar para tener un espacio y conversar un poquito acerca de valor agregado, para comentar un poquito sobre el futuro de la economía, una economía basada en la experiencia, una economía basada en la innovación y la creatividad, todos esos aspectos que nos separan de nuestros propios inventos, de las máquinas. Y entre más logremos diferenciarnos de nuestros inventos, más valor aportamos. Ese es el papel de la innovación. Pero lo interesante es que la innovación no se mide sino hasta que el mercado la valora. El último juez de la innovación es el mercado. Nosotros podemos decir lo que queramos de la innovación, pero no es hasta que el mercado la acepta o la sociedad, hasta que podemos llamarla como tal. También otro error frecuente de la innovación es que hablamos mucho de innovación, pero dicen que la innovación es como el amor. No es lo mismo hablar de amor que hacerlo. Para poder realmente hablar de innovación, lo que hay que hacer es empezar a hacer y empezar a trabajar en eso. Les voy a compartir una presentación. Como comentaba Jorge, aquí hay embebida una aplicación que quiero ver si podemos utilizar entre todos y que hacer esa presentación un poquito más interactiva. Entonces, muchas gracias. Vamos a trabajar el día de hoy en este modelo de seminario. Para poder participar en la sesión interactiva, hay 3 formas. Una, les pusimos la liga de la encuesta y el trabajo interactivo en el chat de Zoom. Otra es entrar a www.menti.com y con el código 40861680
van a poder entrar a la sesión interactiva o con su cámara escanear el código QR que aparece en pantalla y ya todos podrían integrarse. En el momento en que se integren, si pueden poner dedo para arriba para saber que ya están conectados. En la sesión tenemos oportunidad durante todas las láminas de hacer preguntas o de dar comentarios a las láminas. Algunas láminas también son de encuesta, por lo cual vamos a requerir pues su participación. Entonces, si se pudieran conectar, vamos a dar 2 minutitos a la conexión y en el momento en que se conecten, nada más señalar para poder decir que ya están conectados. Listo, pues hay un par de... Sí, no es nada complicado, van a ver nada más ahorita cómo funciona, es prácticamente en sus computadoras o en la presentación van a poder tener la capacidad de interactuar. Somos poquitos, va a haber poquito de... listo. Muy bien. De cualquier manera, durante toda la sesión va a estar apareciendo el lugar de la sesión y el código de la sesión. Aquí si me pudieran decir qué edad tienen. Pues me voy yendo rápido para poder avanzar. Aquí es el perfil que se ajusta más a sus funciones. Casi imaginarán que cuando hay audiencias más grandes es un poquito más amplia la distribución, pero vamos avanzando para irnos a la presentación en sí. Perfecto, voy avanzando mientras ustedes se pueden ir subiendo. Si pueden definir cuál es su área de experiencia. Para irnos conociendo entre todos. Listo. Pues si quieren, aquí lo hacemos al final para no detenernos acá. Y en realidad, en toda la sesión van a tener oportunidad de participar, poner comentarios o preguntas, les decía, van a ir avanzando conforme la presentación avanza. Entonces, lo que vamos a hablar son de algunos temas y paradigmas que va a ser importante tomar en consideración
para agregar valor para el tema innovación. El primero es el cambio exponencial y la forma en que percibimos el cambio exponencial. Aquí es importante tomar en consideración, creo que una de las formas más interesantes de analizar el cambio exponencial es el cuento del emperador en la India, en donde cuando al inventor del ajedrez le dijo, ¿qué quieres de premio a cambio de haberlo inventado? Él le dijo, pon un grano de arroz en el primer cuadro, el doble en el segundo, el doble del anterior en el siguiente, y así fue duplicando la cantidad de granos de arroz en cada uno de los cuadros del tablero de ajedrez. Lo interesante es que al principio ni el rey se dio cuenta lo que estaba pidiendo. Por supuesto, te lo autorizo. Cuando iba avanzando en el tablero, conforme fue viendo de qué tamaño eran las proporciones, se dio cuenta que ni todo el grano de la India pudiera llenar el tablero de ajedrez. Y el problema del cambio exponencial es que nos damos cuenta generalmente muy tarde de que existe, ya cuando el proceso está muy acelerado, ya cuando las cosas son evidentes. Cuando el cambio exponencial es evidente, es que ya es tarde. Cuando queremos subirnos a una ola exponencial y queremos aprender una tecnología de crecimiento exponencial, si ya está de moda, es porque ya es obsoleta. Si estamos aprendiendo algo de lo cual todos hablan, es porque ya es obsoleto. Entonces, aquí lo importante es entender que si un lirio le lleva, se duplica todos los días y les lleva 29 días para llenar la mitad de un lago, solo le va a llevar un día para llenarlo completamente. Entonces, la naturaleza del cambio exponencial no es tan lógica y es parte de lo importante que tenemos que considerar, sobre todo el cambio tecnológico que estamos viviendo en la actualidad. La segunda paradoja de la que quiero hablar y que está conectada a la anterior es la paradoja del cazador. Si un cazador le apunta a su presa para poderle atinar, no le va a dar. Lo que tiene que atinar es a dónde va a estar. Es decir, tiene que pensar hacia el futuro en dónde va a estar la presa, no en dónde está. Los misiles inteligentes lo que hacen es precisamente apuntar hacia donde se mide que va a estar el objetivo, no en dónde está. Si apunto al objetivo, no le voy a dar. Y es la paradoja del cazador. Si le apunto al objetivo, ya estoy mal. Tengo que apuntar a dónde va a estar. De ahí la importancia del análisis de tendencias, de ver hacia futuro. La tercera paradoja que tenemos que tomar en consideración es la paradoja de la rana. No sé si sabían ustedes que a las ranas, si las ponen en agua fría y ponen a calentar el agua, la rana no se da cuenta del cambio de temperatura, porque en realidad lo que tiene son sensores para medir cambios abruptos. Es decir, la rana va a terminar cocinada sin darse cuenta y se va a morir sin darse cuenta del cambio de temperatura. El problema es de que estas tres paradojas actúan en conjunto para definir la forma en que trabajamos también nosotros como seres humanos. El cambio progresivo es difícil de detectar, pero existe. Y el problema es de que a veces para las empresas y las personas, cuando me doy cuenta, ya es muy tarde. La paradoja de la rana, la paradoja del cambio exponencial. Entonces, tengo que prever los pequeños cambios y entender que me tengo que adaptar antes de sentirlos. Tengo que actuar de manera previsiva hacia lo que va a estar pasando a futuro y no conforme a lo que pasa en el presente. Ahora, hay momentos que nos obligan a pensar en el futuro. Todos estábamos muy a gusto antes del COVID. Estábamos nosotros en el tema de transformación digital desde hace varios años, tratando de convencer empresas de que tenía que cambiar, pero pocas de ellas hacían el caso necesario, estaban en la paradoja de la rana. Hasta que llegó el COVID y de pronto se da el cambio pues por necesidad.
Y entonces una gran cantidad de empresas tuvo que entrarle al cambio de transformación digital por necesidad. Entonces, el tema es que estos momentos que nos obligan a pensar en el futuro son lo que diría Tom en la teoría de catástrofes, puntos de inflexión del espacio en el cual está evolucionando todo el modelo sobre el cual estamos trabajando. Y ahí estos puntos de inflexión generan nuevos paradigmas. Y estos nuevos paradigmas son de no retorno. Una vez que se dé el cambio, todo lo anterior de por sí era obsoleto por el cambio exponencial, aún más por el cambio de paradigma. Si ustedes quisieran decirme a partir de la crisis, ¿cómo creen que va a ser el mundo? ¿Más digital? ¿Más colaborativo? ¿Más local y menos global? ¿Más solidario, más democrático? ¿Qué tan de acuerdo están con esas premisas? Hacia la izquierda, completamente en desacuerdo. Hacia la derecha, completamente de acuerdo. Espero un momentito para que los que puedan participar pongan sus anotaciones y avanzamos. En general, el acuerdo en todos los lugares que hemos aplicado esta pequeña encuesta, el tema digital es sin duda algo que todos ven. El tema colaborativo, el tema democrático, el tema global siempre está en discusión. Si ven aquí, hay una dispersión de los datos interesante. Entonces, pero más o menos es como estamos viendo el mundo. Y si quisiéramos verlos en lo personal, a partir de la crisis, ¿en qué voy a cambiar yo? En una palabra. Muy bien, por ahí humanismo 2 veces, el tema de actitud, también apareció humanismo otra vez, modernizante, entrar, innovación. Entonces, aquí el gran tema es entender que estas 4 revoluciones industriales de las que nos han hablado tanto, de la revolución mecánica, del tema de producción en masa, de la electrónica y los sistemas ciberfísicos, realmente tienen un impacto mucho más profundo del que todos conversamos de manera regular. El cambio tal vez más importante, uno es en la estructura del trabajo, que la primera revolución industrial lo que vino a sustituir es a los animales de tiro, a la capacidad que tuvimos durante milenios de domesticar animales y llegaron máquinas que hicieron obsoleta nuestra capacidad de domesticar porque ya no era necesario tanto los animales. Las máquinas tenían más poder, eran más fáciles de controlar, más fáciles de mantener, etc. La segunda revolución industrial en realidad lo que vino a sustituir son nuestras capacidades motrices gruesas. Las máquinas tenían la capacidad de hacer más trabajo que el más fuerte de los obreros. La tercera revolución industrial empezó a sustituir nuestras capacidades motrices finas. Los robots empezaron a ser más precisos, a trabajar incluso con más precisión que algunos seres humanos. Empezaron las computadoras y algunas capacidades de cálculo mental, pues lo hacían mejor las computadoras. Ninguna revolución industrial acabó con el trabajo, porque todos lo vaticinaban. Es que esta revolución industrial va a acabar con los obreros, va a acabar con las personas que hacen tal trabajo o tal otro. En realidad, no acabó con el trabajo, sino lo transformó. Lo que sí hizo es que hubiera trabajos obsoletos y que tuvimos que adaptarnos a un nuevo modelo de trabajo. Más importante aún la cuarta revolución industrial, porque ya es mucho más cercana a cosas que estimábamos capacidades altas del ser humano. La cuarta revolución industrial, con la inteligencia artificial,
lo que viene a suplir son capacidades de cálculo amplio, de toma de decisiones, de estructuración de información que considerábamos antes privilegio del ser humano. Pero aún esta cuarta revolución industrial, aunque todavía hay controversia, en realidad nos permite y nos deja ver cuáles son los grandes diferenciadores del ser humano. Primero, el propósito. Las máquinas no tienen propósito. Resuelven porque quienes les damos propósito somos nosotros. La creatividad. El segundo tema, las máquinas, por más que digan, no siguen sin ser creativas. Quienes les embebemos la capacidad creativa somos los seres humanos. Y la capacidad de interrelacionarse socialmente también es todavía privilegio, sí, de algunos animales y del ser humano. Entonces, lo que vamos a ver son tres grandes cambios en el trabajo. Trabajos automatizables, es decir, sustituibles por las máquinas. Trabajos empoderables por las máquinas y trabajos insustituibles por las máquinas. Y en ese sentido, pues vamos a ver que los trabajos creativos, de propósito, de relaciones, van a ser los trabajos que más difícilmente se puedan sustituir por las máquinas en esta cuarta revolución industrial. Un impacto más que quiero que analicemos es el tema de que no hay revolución industrial si no entendemos que las revoluciones industriales primero implican un cambio social. Es decir, no hay industria 4.0 sin sociedad 4.0. Y lo interesante es que no hay cambio social si no hay un cambio en la educación y en el aprendizaje. Entonces, no hay industria 4.0 sin sociedad 4.0 y no hay sociedad 4.0 sin educación y aprendizaje 4.0. En ese sentido, tal vez poco analizado, pero quiero enfatizarlo ahora con ustedes, lo más importante de la cuarta revolución industrial no es la tecnología. Lo más importante de la cuarta revolución industrial es el cambio en el sistema operativo social. Los sistemas operativos sociales están evolucionando a la par sí de la tecnología, pero lo que nosotros recibimos es el impacto social. Aunque la tecnología sea sorprendente y el cambio exponencial más aún, en realidad el impacto a nosotros como seres humanos es el cambio en lo social. Y aquí vamos a ver que si analizamos las cuatro revoluciones industriales desde la perspectiva del cambio del sistema operativo, así como el sistema operativo de las máquinas, pero el sistema operativo de la sociedad. La primera revolución industrial, desde que éramos seres agrícolas, en realidad lo que admitía es un modelo social de entradas y centrado en la autoridad, un modelo jerárquico, un modelo de estructuras piramidales, en donde el aprendizaje se daba centrado en el maestro, en donde el gobierno era la mano invisible que controlaba todo. La segunda revolución industrial viene a dar un cambio con los modelos de masificación y producción en masa de Ford y de las series productivas, para entonces hacer un cambio orientado, centrado en la eficiencia y en hacer más la medición de las salidas. Si checan, era un modelo social en donde la mano invisible es el mercado. Y el mercado empieza a luchar contra las jerarquías y el gobierno. Y entonces empieza a haber una estructura en donde hay dos fuerzas que están compitiendo entre sí. La tercera revolución industrial no solo vino a dotarnos de flexibilidad, sino además esa flexibilidad nos dio la capacidad de hacer un modelo productivo centrado en el usuario. Entonces cambia el modelo no solo de producción, sino el modelo social, ahora un modelo centrado en resultados y en los usuarios, en donde la educación ahora dicen centrada en el alumno. Empieza a haber una explosión incluso de materias y carreras. Y ahora ese tipo de anichamiento en el gobierno se convierte no solo del mercado, sino de definir grupos de interés, grupos de cabildeo. Empieza a haber ya grupos específicos y nichos a los que hay que tomar atención. En muchas ocasiones confundimos tanto en el plano tecnológico como en el plano social, como en el plano de gobierno, a la tercera revolución industrial con la cuarta.
pero la cuarta es un cambio aún más profundo. La cuarta revolución industrial, con el empoderamiento de las tecnologías cooperativas, en realidad lo que viene es a cambiar un chip social hacia un sistema co-creativo y centrado en ecosistemas. Chéquense incluso desde la perspectiva de marketing. En la industria 1.0, el marketing no existe. Las ventas en realidad se dan por un proceso de boca en boca y por necesidad. En la segunda revolución industrial, recuerdan el lema de Ford, puedes escoger un coche del color que quieras siempre y cuando sea negro. Es un proceso de estandarización. En la tercera revolución industrial, los sistemas de marketing son por nicho. Es decir, ¿cómo puedo encontrar segmentos de población que quieran mi producto? Es cuando los megatrends se convierten en microtrends y empiezo a encontrar oportunidades en nichos específicos de mercado. La cuarta revolución industrial es el marketing personalizado y en red, de las redes sociales, de trabajar ya en qué quiere cada persona y cómo puedo generar redes de trabajo. Ahí les va una pregunta más. Yo quisiera que, dependiendo del expertise que tengan ustedes, si están metidos en temas de aprendizaje, educación o de salud o de agricultura o finanzas, gobierno o en temas sociales, me identificaran en qué lugar de cada una de sus áreas de expertise creen que está México respecto al grado de evolución en su chip de sistema operativo social. Entonces, aquí lo que pueden hacer es poner un puntito exacto en donde creen que estamos como país. Si le ponen el puntito en el lugar en el que creen que estamos. Nos damos un minuto. Miren, hay gente en educación, centrado en el alumno. Habrá quien dice que todavía centrado en la masificación de la enseñanza, pero interesante, todavía estamos entre modelos educativos centrados en el alumno y modelos de masificación, tal vez dependiendo incluso de la institución educativa. Y de aquí quisiera pasarme a un tema que creo que define los grandes retos que tenemos en este cambio a la cuarta revolución industrial. Hay tres grandes brechas que son realmente las brechas más importantes que interesa resolver. La primera brecha es la que nos separa a nosotros de la naturaleza y es la brecha ecológica. Es la brecha definida por la cantidad de tierras que necesita el ser humano para poder abastecer su patrón actual de consumo. En promedio, 1.7 tierras necesitamos como seres humanos. Los Estados Unidos, si consumiéramos igual que los Estados Unidos, necesitaríamos 5. Si consumiéramos como Rusia, 3.2. Aquí lo importante es ver que realmente nos estamos acabando con el planeta. Ya el tema de consumo nos está generando una brecha cada vez más profunda en las capacidades que tiene el planeta de sostener la vida. La segunda brecha es la brecha social. Recuerdan, la primera es más o menos identificada por el 1.5. Esta segunda brecha, el identificador es 2.5. Acuérdense, 1.5, 2.5, 3.5. La primera, la brecha ecológica, la segunda, la brecha social. Y 2.5 es la cantidad en miles de millones de habitantes que hay por debajo de la línea de pobreza en la Tierra. Esta brecha social es la cantidad de personas que están por debajo de la línea de pobreza. La siguiente creo que es más lacerante aún. Acuérdense, 1.5, 2.5, 3.5. 3.5 es la brecha espiritual. Y la brecha espiritual, más allá de religiones, la medimos, el 3.5 lo que dice es la cantidad de suicidios que hay en el mundo por cada homicidio. 3.5 veces más nos matamos solos que por homicidios. En México, desafortunadamente, no. Pero el tema
es importante de tomar en consideración. Si no estamos bien con el planeta, si no estamos bien con los otros y no estamos bien con nosotros mismos, ¿para qué la tecnología? ¿Qué tenemos que hacer para reducir esas brechas? Y si no aprovechamos esta cuarta revolución industrial para resolver esas grandes brechas, pues poco nos va a servir el cambio tecnológico porque lo que está pasando es que las estamos acrecentando. Y para eso, lo que tenemos que entender es que la división ecológica se va a modificar a partir de los 4 modelos de cambio social que acabamos de explicar, en una evolución de nuestra visión de la naturaleza como un commodity a entendernos comunes con el ecosistema. De una visión del trabajo como commodity a entendernos como emprendedores, aún trabajando para una empresa. De una visión del capital como commodity a entender que el capital es creativo y que para resolver la división social, la única forma es entender que la tecnología, en lugar de estar centrada en el sistema, debe de ser una tecnología que empodere nuestra capacidad de colaboración en la cuarta revolución industrial. Que nuestra evaluación de liderazgo, en lugar de individuos heroicos, en realidad se centra en la capacidad colectiva de cosentir y co-crear. Checan cómo el tema de redes es importante y que para poder disminuir la división espiritual de uno con nosotros mismos, tenemos que cambiar nuestra visión de consumo, de PIB y consumismo, a una visión de bienestar colaborativo y de consumo consciente. Y nuestra visión de gobernanza, en lugar de jerarquías y competencias, a una visión de acción colectiva basada en la conciencia. Y la visión de la propiedad, en lugar de solo de Estado y privada, en derechos de propiedad basados en puntos comunes. En ese sentido, aquí lo importante es entender que lo único que estamos viendo y tratando de resolver son los síntomas de algo mucho más profundo. Y en ese sentido, quisiera que nos preguntáramos, ¿por qué creen que a los mexicanos nos cuesta tanto trabajo innovar? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo resolver nuestros retos? Principalmente porque nos centramos en las acciones y creemos que las acciones producen resultados. El tema es que, en el fondo, la única forma de cambiar acciones de manera permanente es cambiar comportamientos. Y para cambiar comportamientos hay que cambiar creencias. Si cambiamos creencias que modifican comportamientos, entonces las acciones son permanentes y los resultados son diferentes. Para eso quisiera que nos evaluáramos quiénes somos como país. ¿Cómo tenemos que diseñar un modelo de innovación para México? En lugar de copiarlo de otras partes. Hofstede dice que cualquier cultura país se puede analizar desde estas 6 variables. La primera es qué tan jerárquica es una sociedad, la distancia al poder. La segunda es el estilo de orientación en las negociaciones, de individualismo y colectivismo, masculinidad y feminidad. ¿Qué tanto una sociedad es aversa al riesgo? ¿Qué tanto una sociedad tiene orientación de largo contra corto plazo? ¿Y qué tanto una sociedad es indulgente o restrictiva? Desde su perspectiva, ¿cómo es México? ¿Qué tanto abrazamos las jerarquías? ¿Qué tanto somos colectivistas? ¿Qué tanto estamos incómodos con la incertidumbre? ¿Qué tanto es un país en donde el poder es importante? ¿Qué tan tradicionales y de corto plazo somos? ¿Somos un país en donde la satisfacción es la guía? ¿Qué opinan? Les doy un minutito.
Muy bien, nos vamos con 3 opiniones para no detenernos mucho más. Y aquí les digo lo que dice Hofstede a partir del análisis de un documento que es el Global Value Survey. El Global Value Survey se hace cada 4 años, se hace una batería de muchas preguntas aleatoriamente a las sociedades de todos los países. Y prácticamente nos define como un país que abraza la jerarquía. Somos el segundo país más jerárquico del G20. Solo Rusia es más jerárquico que nosotros. Somos más jerárquicos que la India, que tienen una sociedad de castas. Somos un país colectivista, gregario, familiar, un país incómodo con la incertidumbre, un país en donde el poder es lo importante, un país tradicional y de corto plazo, y un país en donde la satisfacción es la guía. De hecho, es el país del mundo que persigue más la satisfacción en lugar del respeto. Aquí ya empieza a haber una serie de explicaciones de por qué nos cuesta trabajo innovar y por qué nos es tan fácil maquilar de mucha calidad. Pero vamos a ver algunos comparativos. Miren, aquí lo que puse fue a los países más innovadores del mundo, en promedio de los valores en cada una de estas variables de los 10 países más innovadores del mundo. Entonces aquí tenemos a los, en distancia al poder, generalmente los países innovadores son más igualitarios, más individualistas que nosotros, más cómodos con la incertidumbre. En esos países generalmente nutrir es más importante que el poder, son futuristas y de largo plazo, y en donde la represión normativa, es decir, el respeto, es la guía. Ahora, no está del todo, no quiere decir que todos estén así. Por ejemplo, México es casi tan jerárquico como China. Somos un poco más, pero China es más o menos igual de jerárquico que nosotros y es un país altamente innovador. México es casi tan colectivista como Hong Kong. Un poquito menos, pero más parecidos. Somos tan incómodos con la incertidumbre como Corea del Sur. Orientados al poder casi como Irlanda y tradicionales y de corto plazo también como Irlanda. Aunque Suecia se queda corto, ya les decía que México es el país en donde perseguimos más la satisfacción, es el país de los 10 más innovadores que se parece a nosotros. Entonces, en ese sentido, aquí lo que hay que entender es que hay que generar un modelo de innovación para México, que hemos tratado de copiar modelos de innovación casi siempre ¿de dónde? De Estados Unidos, de Alemania, del Reino Unido, cuando son países que culturalmente están muy distanciados de nosotros y que persiguen modelos de innovación orientados a la disrupción. Cuando los países asiáticos que se parecen más a nosotros persiguen modelos de innovación evolutivos, centrados en lo frugal, de avances progresivos. Entonces, ahí lo que tendríamos es un modelo de innovación tal vez más parecido a lo que necesita México. ¿O quién me puede decir de una innovación disruptiva de Taiwán o de Corea que me pueda mencionar? Sí, Jorge, querías participar. Sí, mira, me gustaría en esta parte ¿Sí? es medular para lo que estamos viviendo hoy. Y yo quisiera comentar lo que hemos platicado de distancia al poder. La distancia al poder es, para que se den una idea, ha tirado aviones. Y somos tan parecidos en eso a los asiáticos, que ha habido aviones coreanos que en vez de decirle al capitán, tenemos hielo en las alas, el copiloto estuvo insinuándole, por esa distancia al poder, al capitán, de que necesitaba hacer una revisión y terminaron cayendo en el avión. Y eso mismo ha pasado con otros latinoamericanos. Hubo un vuelo muy renombrado de Avianca que se cayó muy cerca del aeropuerto de Nueva York, porque lo trajo el controlador aéreo dando vueltas y vueltas y nunca tuvo la determinación de decirle, necesito urgentemente aterrizar. ¿Por qué quise detener la conversación en esto? Hoy estamos viviendo precisamente
la distancia del poder más exacerbada que hemos vivido en mucho tiempo. Ahora, ¿por qué revisar la innovación el día de hoy en un tiempo donde ni siquiera nos hemos dado el tiempo de revisar la innovación? Por eso mismo, porque precisamente en México, como lo dijo Manuel Sandoval, estamos inmersos en las acciones y poco estamos haciendo en lo que tenemos que hacer, que es ver hacia adelante, ver hacia el futuro y ver hacia el futuro a pesar de que nos haya alcanzado el pasado. Yo le mandaba un comentario a Manuel de que es impresionante porque Manuel y yo estábamos trabajando mucho en el 2014, en el 2015, en muchas cosas que él estaba en ProMéxico y estábamos haciendo muchas cosas de innovación. Y en mi caso, me pasó inadvertido que mientras estábamos revisando lo que es la innovación 4.0, nos estaba alcanzando el pasado 4T. Y hoy estamos con el 4T y estamos concentrados en eso. Entonces, sí es muy importante seguir en la parte de innovación. Y perdón, Manuel, por haber interrumpido, pero necesito apuntalar el por qué, el no why de esta conferencia. Claro, y yo creo que mejor así lo vamos comentando para que sea más que una conversación. Cualquier apreciación creo que es interesante porque habíamos previsto que hubiera media hora, ya se acabó. Exactamente. Pero como ustedes vean, podemos seguir ya conversando abiertamente sobre lo que opinen, seguimos con guía de la presentación, como ustedes crean que es mejor. Yo te pediría que siguieras y desde ahorita vamos a utilizar, por favor, la mano electrónica que tienen a su mano derecha, por si quieren tomar la palabra, una breve y asertivo comentario, pregunta que enriquezca esta conversación. Perfecto. Entonces, en mucho parte de lo que hemos analizado en varias regiones, ahorita estamos trabajando mucho en el Bajío, es qué tipo de cambio y qué tipo de innovación requerimos. Es decir, más que importar un modelo de innovación, ¿cuál es el modelo mexicano de innovación? ¿Y a qué áreas de estos temas tendríamos que atender? Sin duda, como comenta Jorge, el tema de distancia al poder es central. Es muy complicado hacer innovación en una sociedad jerárquica. El tema del poder es algo también que tenemos que enfatizar. Aquí vamos a ver algunos, yo no quisiera llamarle remedios, pero áreas de trabajo en las que tenemos que enfatizar nuestras acciones y por supuesto el tema de orientación a largo plazo. ¿Por qué? Porque no queremos tampoco ser muy innovadores, pero convertir a México en otro país, ¿no? Lo que queremos es de que México y los mexicanos seamos innovadores desde nuestra cultura, es decir, desde nuestra visión de la familia, desde nuestra posición de felicidad. Pues no es cambiar el ser mexicano para entonces ser innovador, sino cómo los mexicanos podemos ser innovadores. Creo que es la gran pregunta. Entonces, si seguimos. El primer tema, ¿cómo se resuelven las jerarquías? Y aquí el tema central tiene que ver cómo convertirnos en una economía de redes. Las redes son no jerárquicas. Cosas que no te atreves a decir abiertamente en persona, nos atrevemos a decirlo en redes. Y aquí entender el poder de la red y entender la estructura de la red y cómo se convierte en un gran ecualizador también de la democracia. En ese sentido, lo primero es ver que en la economía de redes, los mercados van a ser reemplazados por las redes. Ya lo comentábamos hace rato. Ya no es de nicho, ya no es marketing de nicho, es un marketing de red. Ya no es identificar en dónde hay grupos de interés, y es identificar cuál es el interés personal de cada quien. Es importante ver que en una economía de red, el acceso sustituye a la propiedad
Chequen lo importante, el acceso sustituye a la propiedad. Antes, lo que ahora tenemos en un teléfono celular, ni las personas con más dinero del mundo hubieran soñado, acaso, tenerlo en un solo dispositivo, ni siquiera en su casa. Ahora, en un solo aparato que obsoletamente le llamamos teléfono, que ya no deberían de llamarse teléfonos, sino computadoras de bolsillo, tenemos escáneres, cámaras, sistemas de comunicación satelital, internacionales, internet, pues muchas cosas que no se hubieran soñado. Y eso nos da acceso a otra escala de economía de redes. La economía de compartir, de poder tener un chofer a la puerta, de poder tener un cuarto de hotel en el lugar que quiera, de poder disponer de un experto en la temática que quiera, desde el país que quiera, sin tener que contratarlo de manera permanente en mi empresa. Puedo tener oficinas compartidas, pues reactivamos ProMéxico después de que lo desaparecieron en este gobierno en cuestión de 2 meses. ¿Por qué? Porque seguimos esta filosofía. ¿Queremos comprar oficinas? No. Tenemos una red de oficinas, pues compartidas a través de los sistemas de oficinas compartidas que ya se conocerán. ¿Quieren comprar sistemas de telecomunicaciones? Pues contrátate un Zoom y contrátate este tipo de cosas y ya hay acceso. En lugar de tener empleados, lo que tenemos son consejeros en todo el mundo. Ya tenemos casi 35 oficinas en el mundo con los cuales podemos atender empresas, etcétera. Entonces, chequen cómo lo importante es tener acceso. ¿Qué quieres tener? Gente en el extranjero. ¿Qué quieres tener? Oficinas en el extranjero. ¿Qué quieres tener? Pues acceso a personas y a redes de otras personas. Entonces, en ese sentido, en esta nueva economía es entender que los conceptos, las ideas y las imágenes, no las cosas, son los auténticos artículos de valor de esta nueva economía. Y ahí es un gran reto para México, porque somos una economía todavía de manufactura, de maquila, de materias primas, en donde cada vez valen menos y lo que valen más son las patentes, las ideas, la creatividad. Entonces tenemos que transitar muy rápidamente de una economía de eficiencia a una economía de innovación. Pero es un salto de la muerte porque la economía de eficiencia, ¿qué premia? Que lo hagas bien a la primera. No es una de las premisas que más hemos escuchado en calidad. Hazlo bien, rápido y a la primera. Y la economía de innovación lo que premia es falla rápido, resuelve y vuelve a intentar. Entonces, en una sociedad que castiga el error, no es tan fácil innovar. Y hacer un cambio en una empresa que lo que premia es que se haga bien, rápido y eficiente, y proponer algo innovador, va a ser rápido y eficiente, no sé, tal vez no es respuesta. Entonces, por eso les decía, el cambio no es en las acciones, sino profundamente en la forma de pensar. De allí, si analizáramos ahora el tema de asertivo integrativo, es decir, de cómo cambiar nuestra posición de negociación masculina y nuestros objetivos individuales desde lo masculino a lo femenino. Es decir, cómo pasar de una visión de poder a una visión de nutrir. Chequen lo importante. No buscar solo el poder, sino tratar de entender el profundo cambio que provoca la orientación a nutrir y a nutrir sobre todo el ser humano. Entonces tenemos que pasar de una visión asertiva a una visión integrativa. Acuérdense, nos parecemos a Irlanda, hay que ver cómo hacemos ese cambio. Y aquí lo importante es entender el papel de los grandes valores de lo femenino. Y con lo femenino me refiero a este cambio de una visión de expansión a una visión de conservación, de una visión de competencia a una visión de cooperación, del tema de cantidad a calidad, del tema de dominación a asociación, del tema de control a empoderamiento, que son valores profundamente femeninos. ¿Qué hay que hacer para resolver nuestra orientación al poder? Darle más poder a las mujeres y favorecer los valores femeninos, también en los hombres. Entonces,
Este cambio, si checan, ya estamos viendo dos grandes retos. Nuestro reto de convertirnos en una red y nuestro reto de empoderar a la mujer y lo femenino. Y esas dos nos ayudarían a resolver en mucho los dos grandes temas de los que estamos ahora conversando. Si quisiéramos ver el tema de colectivo contra individual, aquí el gran tema es que creo que no tenemos que cambiar. Es decir, no hay por qué dejar de ser colectivos, de ser solidarios, de trabajar en conjunto. Lo que hay que es tratar de hacer un cambio más en este orden. Cómo pasar del caos al orden. Porque somos gregarios, pero creo que esto explica más nuestro tipo de gregarismo. No somos un país subdesarrollado, sino somos un país suborganizado. Y peor aún, hipolarizado. Entonces, cuando el gregarismo se polariza y cuando el gregarismo está desordenado y cada quien jala para un lado contrario, la suma es 0. 0. No importa quién jala más fuerte, la suma es 0. Entonces, la única forma de resolver es reduciendo la polarización y aumentando la organización. Y podemos hacerlo. Nada más que lo hacemos muy bien para ciertos temas. Mi familia es de un pueblillo chiquito de Jalisco, se llama Mazamitla, y la Virgen de Guadalupe entra el 2 de noviembre, bueno, es la Virgen del pueblo, no es de Guadalupe, pero es la Virgen María, y entra y hay un planeación en reversa, un sistema de project management en reversa perfecto, porque la Virgen no entra otro día que el 2, y todos se organizan, los padrinos, los patronos, todos para que eso suceda. Y la organización se hace perfecta en un sistema de planeación en reversa que ya quisieran muchas empresas. Para las fiestas somos muy buenos organizadores. Hay que ver si para otros temas de más alcance también habrá que intentar. Para poder entender ese concepto, una parte importante es que tenemos que abrazar un poder silencioso. Es el colapso del microcosmos de los chips y la explosión del telecosmos de las conexiones. La ley de Moore dice, cada vez más barato, cada vez más pequeño, cada vez más miniaturizado el tema de las computadoras, pero la ley de Moore también y la ley de exponencial de las redes dice que con cada adición a la red, el valor exponencial de la red aumenta el doble. Entonces, acuérdense de la ley de lo exponencial. Entonces, conforme aumentemos nodos a la Internet, lo que estamos creando es un cerebro global. Un cerebro global que va a poder resolver temas que antes parecían imposibles de resolver. Me detengo un poquito aquí. No sé, Jorge, ¿algún comentario? Paco, ¿estás por ahí? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí. Ok, buenas tardes. Perdón, pero es que estoy en una computadora de un ciber que no tiene pantalla, que no tiene cámara, perdón. Entonces, muy bien, pero te escuchamos muy bien, ¿eh? Ok. No, básicamente yo felicito y agradezco la participación de Manuel en este ejercicio de las energías en la parte de lo eólico, ¿no? Y todo este redimensionamiento que es precisamente, creo yo, que la sociedad tenemos que caminar hacia el futuro, dejar el pasado, el lastre que tenemos. Desafortunadamente en México, pues bueno, somos un país muy paternalista, que dependemos muchísimo de la conducta y el camino que nos marque el gobierno en turno, ¿no? No tan fácil nos atrevemos, no tan fácil nos arriesgamos, y los pocos talentos que van saliendo los hemos ido regalando a otras naciones, Estados Unidos, Europa, Canadá, o sea, y desafortunadamente, pues nos vamos limitando de gente que nos pueda de alguna manera apuntalar en el tema tecnológico
y que tenga un carácter importante para poder transitar, dar la confianza hacia adelante, ¿no? Que nos lleve un poquito de la mano en la parte privada de desarrollo, ¿no? Fíjate que yo hace algunos años estoy con un equipo que nosotros desarrollamos también este tema de energías limpias. Energías limpias, nosotros lo llamamos un círculo virtuoso a través del hidrógeno. Nosotros a través del hidrógeno generamos las tres funciones de la energía: calor, combustión y electricidad, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, lo que tenemos generado es producir el hidrógeno en unidades motrices, en casa habitación, y que sea de autoconsumo acompañado por el gobierno, ¿sí? Este consumo y con estos equipos, bajo un tema en el cual se acaben, para nosotros es básico acabar con lo que son las aguas negras, que es nuestro combustible básico. Segundo, el tema de los desechos de la basura, ¿sí? Y por último, generar que toda esta agua que se le da un tratamiento sea nuevamente devuelta al medio ambiente. Como bien sabes, el hidrógeno, pues lo tenemos en el ambiente. El agua es H2O y bueno, esto sería un tema que para nosotros es importante porque acabaría completamente con los temas de hacerle daño al planeta en este tema de calentamiento global y nos permitiría avanzar hacia ser más amables con el medio ambiente y el planeta y poder generar condiciones que nos permita de alguna manera cuidar mejor los recursos naturales que tenemos, ¿no? Pero bueno, esto ahorita está de alguna manera semidetenido y algo que también nosotros fuimos un poco más allá en la parte de la energía eólica y la parte de la solar, fue por el tema de las baterías, que son menos contaminantes esas energías, pero en la parte de las baterías y las pilas que como quiera van a ocuparse los vehículos eléctricos y las fotoceldas solares, pues termina contaminante, porque al final de cuentas no es un producto que lo tires y se desintegre, ¿no? Hay que darle un tratamiento y de alguna manera tiene un costo también para la sociedad todo esto. Entonces, por eso nos decidimos a ir más allá, ¿no? De lo permitido, ¿no? En este tema. Y bueno, pues, nuevamente muchas gracias a todos los que están asistiendo a este Zoom y ojalá esto lo podamos hacer muy recurrente, que ese es el propósito que estamos tratando de hacer Jorge Goñi y yo, en que la sociedad salga de ese estado de comodidad y se atreva a dar el paso y hacer estos ejercicios mucho más comunes, ¿no? Muchas gracias. Me gustaría pasarle la palabra, yo no sé si fue Jorge o fue Diana la que va a hablar. No, y soy me yo. encanta. Qué Soy bueno. yo. Hasta. Perfecto. Me cambiaste de lugar. Bueno, pues la verdad es que me encanta que estemos tocando estos temas. Es muy, muy importante romper paradigmas para reconstruirnos y ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y es súper importante trabajar en ellas, ¿no? Porque vamos a trabajar desde lo macro desde lo micro a lo macro, desde a nivel familia, a nivel sociedad, a nivel país, a nivel empresas, ¿no? Es súper importante estar conscientes de que no podemos resistirnos al cambio. Tenemos que evolucionar porque de cualquier forma vamos a evolucionar y de nosotros depende si lo hacemos con conciencia o lo hacemos a trancazos, porque vamos a tener que agarrar el hilo de la situación, las tenemos que hacer, porque si no, el que no evoluciona se muere, ¿no? Entonces, me encanta que estemos tocando estos temas. Muchas gracias. Pues, de hecho, sí, lo que tenemos que ver y articular todos es ver hacia dónde queremos ir.
muchas veces hemos estado concentrándonos en la parte defensiva. Muchos de los que estamos aquí, porque así los invitamos, somos parte de un frente. Pero por otro lado, tenemos que ir hacia las causas que queremos atacar. Entonces, sí, Manuel, me gustaría que nos explicaras un poquito la parte de China. La parte de China en la última parte de tu presentación, como un tema, pues, si no de salida, Avancemos rápido. Pues miren, ahí es, como decíamos, tal vez el perder el tradicionalismo, el perder nuestra visión, tampoco es algo que queramos hacer, pero ¿cómo hacemos una visión que nos permita orientar a largo plazo? Y ahí mucho lo que hay que hacer es un cambio de una visión de utilidades a una visión de propósito. Creo que en mucho el pensamiento, sobre todo de los antiguos habitantes de América, que decían, cada decisión que tomes tiene que ser pensando en los nietos de tus nietos. ¿En qué efectos va a causar mis decisiones? No sobre mi vida, sino en la de los nietos de mis nietos. Entonces, en ese sentido, tal vez tratar de establecer mecanismos que nos ayuden a utilizar nuestra visión de la familia, pero con un propósito de futuro. Y a partir de eso, el aprovechar, sí, nuestra cultura, pero en una visión pragmática de futuro. En el sentido de que no tenemos que perder nuestra visión. El problema de la cultura es que generalmente mira al pasado, pero las culturas también evolucionan. Y hay que tener que ver que nuestra cultura también tiene que evolucionar y transitar en esa visión de futuro. Para eso hay que entender que el futuro no existe. En realidad, la forma más fácil de predecir el futuro es crearlo. Los procesos creativos en realidad son de diseño de futuro. Los procesos democráticos son de diseño de futuros. Lo que estamos es lanzando una apuesta al futuro, definiendo cómo queremos verlo. Y a partir de esa definición, trabajar en lo que queremos hacer. Tal vez lo que nos falta a los mexicanos no es solamente pensar en el futuro, sino actuar en el futuro. Ya decía Einstein, 1% de inspiración y 99% de transpiración. Una vez un amigo le preguntó a otro amigo judío, le dice, oye, ¿qué hacen para tener tanto recurso? Y la contestación fue, trabajamos. O sea, es un tema de trabajo. No se puede querer ser rico y no trabajar. O sea, la visión de la lotería está bien como idea de gusto, pero no, a la larga no funciona. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar para el propósito. Entonces, en ese sentido, la fórmula del futuro se divide en 3 partes. La primera, hay que entender bien las tendencias y las inercias históricas. Es decir, ¿a dónde iríamos aunque no hagan nada? La segunda son los eventos y acontecimientos inesperados. El COVID es un ejemplo, pero hay muchos más a los que tenemos que estar preparados. Y la tercera son los propósitos y los objetivos individuales y o colectivos. Cuando voy de vacaciones y me siento con la familia a decir a dónde voy, estoy diseñando un futuro. Ya me vi en tal lugar. Lo que no se vale es pensar en ese futuro y no trabajar en él. Entonces, quiero irme a Cancún, ¿qué tengo que hacer? Pues ahorrar tanto, comprar los boletos, definir qué me llevo, en dónde voy a rentar el hotel, qué tipo de actividades voy a hacer. Está bien, entonces requiere un sistema de planeación. El tema es que es una planeación progresiva orientada a un hito de futuro. Entonces, los mapas de ruta son hitos de futuro, les enseño algunos de los que hemos hecho. El componente de tendencias, hay muchas, y decíamos, y cada vez más rápido. El problema es que el cerebro, por milenios, ha evolucionado para la sobrevivencia y saciar necesidades inmediatas. Estábamos diseñados para vivir 30 años. El problema es que ahorita vivimos
casi 3 veces más. Pero para alguien que está en su cerebro embebido un chip de 30 años, por ejemplo, el tema del ahorro, ¿creen que hace sentido? Ahorra para la jubilación. Ahí está la explicación de por qué nadie ahorra para el retiro. Digo, algunos sí, la mayoría no. Porque no entendemos que eso se va a requerir, porque no estamos diseñados para eso. Entonces, lo que hay que es activamente pensar en el futuro, porque por diseño no lo hacemos. Y en ese sentido hay que pensar por lo menos a 10 años. Entender que entre más lejos hay menos evidencia, pero que es la única manera de identificar qué puntos en el futuro quiero alcanzar, sobre todo como nación. Como nación, 10 años incluso es poquito, pero al menos los planes quinquenales chinos. Estas son las áreas en las que hay que pensar en el futuro, desde educación, salud pública, demografía, medio ambiente. Decía un gran analista de la CIA que la demografía es de las cosas más fáciles de predecir, y si quieres predecir una población, analiza su demografía, por ejemplo. Estas son algunas de las implicaciones que tenemos que analizar y algunas de las tendencias muy rápido que les puedo compartir. Empezamos la década sintética, no solamente de síntesis biológica, sino también de síntesis de un tema que se llama gemelos digitales. Cada vez vamos a ver más simulaciones. Estamos entrando de facto en el mundo de la Matrix. El tema de realidad aumentada y realidad virtual también está aumentando muy fuerte. Hay varios implementos, algunos de mexicanos bien interesantes. El nuevo show de Epcot Center es un diseño interactivo de este tipo hecho por un mexicano. Lo que decíamos, la inteligencia artificial y los datos como servicio van a remodelar los negocios. Y el tema desde el punto de vista geopolítico es tal vez entender que se perdió la hegemonía de los Estados Unidos ya de tiempo atrás. China está creando un nuevo orden mundial y ese nuevo orden es un orden de 3 bloques. Y ese orden de 3 bloques hay que entenderlo muy bien si queremos hacer negocios internacionales, en donde la prevalencia es China y en donde tenemos que ver cómo actuar. Ahí la automatización del hogar y la oficina como temas dominantes, más aún después del COVID. Ahora, el proceso de calificación, identificación de personas, el tema de privacidad, también hay que tomarlo en consideración. Estamos al final de la época del olvido y de la entrada del blockchain. Y del blockchain en donde el tema de confianza, nuevos bancos, nuevos sistemas de acreditación, nuevos sistemas para poder evaluar personas van a estar cada vez más en boga. Y aquí nuestra aversión al riesgo solamente se puede sustituir cambiando la planeación por la experimentación. Y hay que entender el componente de riesgos. Ahí están los principales cisnes negros a los que nos podemos enfrentar. Lo interesante es que esta lámina la hicimos en conjunto con un grupo de expertos hace 4 años. Y ahí está el COVID, la pandemia global, ¿no? Y ahí están los supermicrobios y el cambio climático. Y son temas en los que tenemos que actuar no ayer, hace 10 años. Y que tenemos que hacer mucho trabajo porque ya el tiempo que perdimos es un tiempo que no, lo vamos a requerir dentro de poco. Por ejemplo, entre el tema de supermicrobios y pandemia global, del tamaño de la pandemia que ocurrió en España, es recurrente cada 400 años, al menos. Entonces, esta que vivimos el año pasado es pequeña comparada a la que nos puede venir en cualquier lapso entre 400 años. Hay que estar preparado. ¿Cómo se prepara? Se llama resiliencia. Y la resiliencia se logra a través de múltiples cosas, no solo en lo biológico. La resiliencia incluso de las empresas era poca. ¿Por qué quebraron tantas empresas en la pandemia, además, a nivel global, además del tema nacional? Porque no estábamos preparados. No había ni ahorros, no había mecanismos para salvaguardar cierto tipo de temas. Eso era una falta de resiliencia importante. Y entender que antes la planeación era como planear para un transatlántico. Ahora hay que entender que la planeación es en un sistema dinámico, como si estuviéramos en un río
aguas revueltas. Y hay que tomar rápido las oportunidades. Y para eso hay que entender, decíamos, que para México la innovación frugal y evolutiva orientada a retos es el mejor modelo de innovación. La pandemia lo que nos trajo, que este modelo de inflexión, de aversión al riesgo, nos está dando una ventaja a países como nosotros, porque la pandemia está haciendo que las tres fuerzas, sobre todo de gente que no adoptaba de manera temprana la tecnología, ya lo estén adoptando. Va pues, hasta mi abuelita usa Zoom, ¿no? Entonces, ese tema de la pandemia que está haciendo que haya tres fuerzas que están retornando a un modelo de innovación, el punto de inflexión, acuérdense la ley de los rendimientos crecientes, acuérdense de la ley de la inversión de precios, todas van en contra de la lógica con la cual se hacían negocios antes. Y finalmente, lo que quiero hablar es del diseño de futuros, que tenemos que cambiar de estas actitudes hacia el futuro a una visión en donde nos entendamos como conspiradores proactivos del futuro, en donde no solo basta prever el futuro, sino que tenemos que provocar los cambios con base al futuro que queremos construir. Les pongo ahí cómo Kennedy habló del viaje al espacio, el tema de perspectiva estratégica, y estos son los mapas de ruta que hicimos, es el que comentaba Jorge en un inicio. Este fue el inicio del sector aeroespacial en México, cuando entre varios actores nos juntamos para decidir qué había que hacer para que México fuera un actor importante en el tema aeroespacial. Antes de este documento, hablar del sector aeroespacial en México daba risa. Ahora todo es motivo de orgullo de muchos. Ciudad Creativa, este desarrollo en Guadalajara, empezó con un dibujo en el pizarrón. Ahora es una realidad que está trayendo empresas al centro en Jalisco. Hace algunos años publicamos el documento de Crafting the Future, que es el roadmap para Industria 4.0 en México. Ahora, hace 3 años fuimos miembro de honor en Hannover Messe, que es la feria más importante de este tema a nivel mundial. Ahora nos trajimos a la Feria América Latina en Guanajuato. Y pues bueno, no quiere decir con eso que no sigamos tratando de ser felices. Pues que sean muy felices, que ojalá y en este momento logremos hacer un inicio de cambio, entendámonos todos como promotores del cambio y constructores de futuro. Muchísimas gracias. No se te escucha, Jorge. Estás en mute. Estás en mute, Jorge. Perdón. Es que hasta yo me limito para no interrumpir. Oigan, bueno, no sé si quieran hacer alguna pregunta, tengan alguna pregunta. Bueno, yo comentaré cuando estuviste hablando de que tenemos que ser muy, muy hábiles para navegar en los ríos que tenemos. Efectivamente, hay la teoría de que small is the new big, que lo pequeño es lo más fuerte, ¿sí? Y que finalmente el pez más rápido come al pez grande. Han cambiado muchísimas los paradigmas, y sí, tenemos que cambiar con el mundo y a la necesidad del mundo. Quiero comentar como final, precisamente en la parte de energía eólica, acudí a unas conferencias la semana pasada. Primero pensé que iba yo a desperdiciar mi tiempo en esas pláticas de energía eólica, que tanto me apasiona, pero pensé que con las políticas actuales iba a ser una pérdida de tiempo. Y fue todo lo contrario. Fue muy refrescante para mí poder ver que hay mucho que hacer y mucho que defender. Tenemos que defender y que ver hacia el futuro. Eso es lo que tenemos que hacer. Nunca renunciar a lo que queremos, porque
hay fuerzas que nos lleven a otro lado. Tenemos que apuntar hacia donde queremos ir, independientemente de las fuerzas que nos hagan sentir lo contrario. Les pido que seamos como salmones. México necesita que seamos como salmones, que tengamos la fuerza y que nunca claudiquemos en lo que queremos lograr. Pues no veo ninguna pregunta. Manuel, quisiera agradecerte muchísimo esta exposición. No sé si tengas algún comentario, Paco, y si no veo tu mano levantada, me voy al cierre del programa, agradeciendo a todo el mundo que nos estuvo viendo, a los que acudieron a esta mesa a escucharlo en directo. Si algo te dejó este video, por favor suscríbete a nuestro canal, dale like, pero más, suscríbete a México, dale like a la participación, dale like a lo que quieres en la vida y lo que quieres de nuestro país. Tenemos mucho que luchar y sí voy a echar un anuncio este 6 de junio. Tenemos frente a nosotros el cambio que queremos. Si bien no hay muchos políticos que queremos, pero necesitamos tiempo para poder reestructurar lo que tenemos que reestructurar. Si creemos, y lo hemos discutido, Manuel, me voy a regresar a ese tema, si creemos que lo que tenemos de gobierno el día de hoy solamente es culpa de los que están ahí, estamos muy equivocados. Cada uno de nosotros contribuimos, ya sea en acciones o en omisiones, a que llegara a lo que estamos hoy queriendo cambiar. Muy bien, pues les mando un abrazo y muchísimas gracias. Termino la grabación. Gracias a todos. Sí.